Buenos días, estoy muy contento de estar otra vez aquí con ustedes, los que me escuchan, los que siguen. Bueno, yo agradezco su participación. Estas son cosas a veces que uno pasa desapercibido, pero yo las aprecio porque puedo decir que hay muchas personas que están interesadas en establecer su creencia en verdades que las escrituras nos enseñan. A muchos les ha causado molestia o dolor a veces tener que cambiar de paradigma y entender bien que todo lo que han traído en su vida cristiana por muchos años ha sido nada más un paquete de mentiras, un paquete de estudio malentendido. Y pues yo soy uno de esos. No he llegado a esta conclusión de entender las cosas acerca de las profecías simplemente porque fue un privilegio, ¿no? Muchos años de estudio. Muchos paradigmas que tuve joven cuando ministraba muchos años. Y hoy en día, pues, bueno, digo que son errores, porque he profundizado mis estudios en verdades que se han investigado. Muchas personas en el pasado investigaron todas estas cosas. Y hoy les quiero hablar de un tema maravilloso de los 2300 días de Daniel 8:14. Casi no oigo expositores hablar de esas cosas. Estoy oyendo hablar solo cosas que no tienen nada que ver con la preparación espiritual del pueblo, ni tampoco por el conocimiento de verdades que se necesitan entender, especialmente hoy. Hay confusión. La población mundial de 8,000 y pico de millones de personas, diferentes paradigmas, diferentes religiones, diferentes creencias. O mismo el cristianismo está dividido por todas partes y dicen ellos que están trayendo al mundo a un avivamiento espiritual. Mentira es eso. Nada de eso sucede. Entonces voy a hablar sobre eso y le voy a hablar con mi corazón. Yo no hablo sin haber puesto esto en mi corazón, en mi creencia y es mi fe. Entonces vamos a hablar sobre esos 2300 días que nos habla Daniel 8:14. La introducción y el estudio histórico. Todo estudiante de profecía lucha con el significado de la visión de Daniel tal como se describe en Daniel 8. Daniel 8 es un capítulo difícil de interpretar y varios obstáculos pueden frustrar el significado pretendido. Las presuposiciones de un estudiante de la Biblia y las peculiaridades del idioma hebreo hacen que el contenido y los conceptos presentados en Daniel 8 sean problemáticos. Pero aún, algunos comentarios que se encuentran en Daniel 8 parecen estar desconectados superficialmente de los elementos principales de la visión: el carnero, el macho cabrillo y el poder del cuerno. 3 elementos que ustedes tienen que entender en esa profecía de Daniel 8. Es cierto que Daniel 8 es una profecía difícil, pero considero que esta visión es una pieza fundamental en el rompecabezas de la profecía apocalíptica. La información revelada en Daniel 8 proporciona las claves que conectan varias profecías. De hecho, sin la contribución de Daniel 8, ciertos misterios entre Daniel y el Apocalipsis serían imposibles de resolver. Después de estudiar a muchos eruditos prominentes que escribieron aplicaciones sobre profecía entre los años 430 y 1781 después de Cristo, es interesante que pocos expositores digan algo acerca de Daniel 8. Entre estos expositores no existe consenso sobre el significado de Daniel 8, especialmente los 2300 días mencionados en el versículo 14. Observe cómo se resumen sus conclusiones escritas durante un periodo de 1350 años. 1. Los 2300 días representan años, 21 escritores. 2. Los 2300 días son 2300 días literales, 3 escritores. 3. Los 2300 días llegan al fin del mundo, 6 escritores. 4. Los 2300 días representan 1150 días de 24 horas, un escritor. 5. Sin comentarios sobre los 2300 días, 35 escritores. Para esta encuesta seleccionamos deliberadamente escritores que escribieron antes del comienzo del siglo XIX, cuando el evangelista bautista William Miller y muchos otros, tanto en Europa como en los Estados Unidos, comenzaron a enseñar que los 2300 días terminarían durante el siglo XIX. Es importante señalar que antes del siglo XIX no había una posición de consenso sobre el significado de Daniel 8. De hecho, durante los últimos 2 milenios se ha escrito muy poco sobre Daniel 8.
Pensamiento del siglo XIX. Históricamente hablando, William Miller fue uno de los primeros en sacar de la oscuridad a Daniel 8:14. Durante el periodo de 1831 a 1844, Miller generó un gran entusiasmo acerca de los 2300 días, aunque no fue el primero en concluir que 1843 al 44 marcó el final de los 2300 días. Fue el primero en predicar una explicación comprensible de Daniel 8 a un grupo significativo de personas. Los historiadores afirman que entre 50.000 y 100.000 estadounidenses al principio del siglo XIX estaban de acuerdo con las enseñanzas de Miller en una época en la que la población de los Estados Unidos era de unos 9 millones. Los seguidores de Miller anticiparon con alegría el regreso de Cristo en algún momento durante el año judío de 1843, primavera de 1843 a primavera de 1844. Es interesante que la Iglesia Bautista, Miller era un ministro bautista autorizado, no apreció las conclusiones de Miller. En consecuencia, finalmente se separaron. A medida que el año previsto se acercaba a su fin, Miller habló en el Museo Chino de Filadelfia ante una multitud de casi 5.000 personas en febrero de 1844. Predijo que Cristo aparecería dentro de un mes, alrededor del 18 o 19 de marzo, el equinoccio de primavera. Miller dijo: el tiempo de la segunda venida se ha revelado, la obra se apresura enormemente, el maestro ya está a las puertas. Sus audaces afirmaciones se basaron en dos conclusiones. Primero, el decreto mediante el cual Miller fechó el comienzo de los 2300 años y el comienzo de las 70 semanas de Daniel fue emitido en o alrededor del primer día de un año nuevo judío en 457 a.C. Por lo tanto, 2.300 años completos llegarían hasta la primavera de 1844. En segundo lugar, Miller creía que el Padre limpiaría la tierra del pecado antes de morar con el hombre. Por lo tanto, concluyó que la limpieza de la que se habla en Daniel 8:14 se refería a la limpieza de la tierra. La certeza y urgencia de su anticipación le produjeron mucho dolor y amarga desilusión cuando llegó y pasó marzo de 1844 sin la aparición de Cristo. Durante la reunión de Miller en Filadelfia en febrero de 1844, dos de sus colegas recalcularon un nuevo término para los 2.300 días. Miller, por supuesto, no pudo aceptar una nueva fecha para la aparición de Cristo hasta que su propia predicción falló y luego solo unas pocas semanas antes de que llegara la nueva fecha aceptó de mala gana la nueva fecha del 22 de octubre de 1844. La nueva fecha fue calculada por Samuel Snow y Apollo Hale. Llegaron a la conclusión de que la profecía de los 2.300 días debería ser de 2.300 años más 7 meses. Sin embargo, cuando pasó el 22 de octubre y Jesús no apareció en las nubes del cielo, casi todos los seguidores de Miller sintieron que habían sido engañados. Incluso los líderes más notables del movimiento millerita abandonaron sus posiciones proféticas unas pocas semanas después de que pasara el 22 de octubre. El paso del tiempo había demostrado que sus opiniones proféticas eran erróneas. Enojados y amargamente decepcionados, algunos abandonaron su fe en el Todopoderoso y, por supuesto, una gran mayoría de personas desestimó por completa la importancia de la profecía bíblica. Para ser justo, Miller habló sobre muchos temas bíblicos, además de Daniel 8:14 y la fijación de tiempos. Exaltó toda la Biblia con claridad y cuidadoso razonamiento. Su sencilla pero elocuente explicación del arrepentimiento, la salvación por la fe en Jesucristo y otras doctrinas bíblicas mostraron una asombrosa comprensión de las Escrituras. Decenas de miles vinieron a escuchar a este humilde granjero predicador de Nueva Inglaterra y fueron profundamente conmovidos por el Espíritu Santo. Sus reuniones no estaban adornadas con vistosos actores de vodevil ni personalidades políticas. Su presentación fue sobria y su mensaje convincente. Sin embargo, a pesar de todo el bien que logró, Miller finalmente fue ridiculizado y llamado falso profeta debido al único texto de la Biblia que proclamó tan ampliamente, Daniel 8:14. Este texto que atrajo tanta atención a su ministerio también trajo su ruina. Los historiadores afirman que menos de 500 milleritas se aferraban a las opiniones proféticas de Miller un año después de la gran decepción de 1843 al 44. Sinceramente, la debacle millerita debe considerarse un momento importante y decisivo para Daniel 8. El hecho de que Miller fuera capaz de atraer tanta atención a Daniel 8 es un punto que a menudo se pasa por alto en la historia más amplia de la exposición profética. Sí, el cumplimiento de
de Daniel 8:14 no ocurrió como esperaba Miller, y estoy seguro de que murió reflexionando sobre la misma pregunta en la que se centra este estudio: ¿qué significa realmente Daniel 8? Después de 1844, después de la deserción del 22 de octubre de 1844, un puñado de mileritas decepcionados revisaron entre lágrimas su posición profética y concluyeron que la ubicación de Miller de los 2300 días era correcta, 457 antes de la era de Cristo a 1844 después de Cristo. Aunque coincidieron en que el momento era correcto, coincidieron en que su interpretación del evento específico que iba a tener lugar el 22 de octubre era errónea. Estas personas concluyeron que en lugar de que Cristo regresara a la tierra en 1844, como afirmaba Miller, Cristo entró en una nueva fase de obra en el santuario del cielo. Los registros históricos revelan que Samuel Snow fue la primera persona en asociar el día de la expiación en el Antiguo Testamento como la venida de Cristo en Yom Kippur en 1844. Yom Kippur ocurrió el 22 de octubre de ese año según el calendario judío Carita. La mañana siguiente del 23 de octubre, después de la noche de gran desilusión, Hiram Hexon sugirió que el santuario al limpiar era el templo en el cielo y no en la tierra. Después de 5 años de investigación y debate, un grupo aún más pequeño del contingente millerita concluyó que el 22 de octubre de 1844 era el término correcto para Daniel 8:14. Pero la fecha marcó un punto en el tiempo en el que Jesús comenzó a investigar los registros escritos del cielo sobre los muertos en el cielo para determinar quién debería ser salvo. Miller, sin embargo, no aceptó esta nueva visión. Murió en 1849 en la indigencia financiera y sin idea de por qué o dónde eran defectuosas su interpretación de Daniel 8. Reseña histórica. Los seguidores de Miller eran principalmente protestantes de las principales denominaciones de los primeros Estados Unidos. A medida que el movimiento millerista ganó impulso y la mayoría de los seguidores de Miller fueron expulsados de sus respectivas iglesias, naturalmente, después de la gran decepción, muchos milleristas nunca regresaron a sus antiguas iglesias. El pequeño grupo mencionado anteriormente, que creía que la datación de Miller era correcta, pero que sus interpretaciones del evento eran erróneas, eventualmente formaron la Iglesia Adventista del Séptimo Día en 1863. Casi 20 años después de que sus esperanzas de la segunda venida de Cristo se desvanecieran. Como era de esperar, una de sus primeras doctrinas fue una defensa fuerte y apasionada de la oportunidad de 1844. En ese momento, la exposición adventista sobre la profecía incluía una fuerte defensa del cumplimiento de Daniel 8:14 en 1844. Sin embargo, afirmaron que este versículo se cumplió en el cielo y no en la tierra. Para los primeros adventistas, 1844 marcó el fin de todos los periodos proféticos, excepto la media hora mencionada en el séptimo sello y los 1000 años de Apocalipsis 20. Para ellos, 1844 marcó el comienzo del tiempo del fin y como un hito profético que indicaba que había llegado el momento de proclamar la oferta final de salvación del Todopoderoso al mundo. Dieron una solemne advertencia en contra de recibir la marca de la bestia y concluyeron que era el culto dominical. Los adventistas afirman que la bestia de Apocalipsis 13:1 es el catolicismo romano y su única marca de autoridad sobre la cristiandad es el carácter sagrado del domingo. 1844 fue una fecha muy importante para los primeros adventistas porque marcó el nacimiento del comienzo corporativo de la iglesia en la tierra como un movimiento del destino. Al igual que los mormones, los testigos de Jehová y muchos otros grupos religiosos que surgieron durante el siglo XIX, los adventistas creen que son la iglesia remanente de la profecía bíblica, Apocalipsis 12:17. Una nueva doctrina surge del libro de Hebreos. La experiencia millerista no debe pasarse por alto porque de la debacle de 1844 surgió una doctrina completamente nueva. El ministerio de Cristo como sumo sacerdote del hombre en el santuario del cielo. Esta nueva idea fue descubierta por milleristas decepcionados que se vieron obligados a volver a sus Biblias para tener una comprensión más clara de la verdad. Actualmente creo que la Iglesia Adventista del Séptimo Día es la única denominación que aborda este tema tan profundo. Aunque no soy miembro de esa iglesia, estoy convencido de que el ministerio de Cristo como nuestro sumo sacerdote es crucial para comprender el propósito de los 2300 días, Daniel 8:14. Desafortunadamente, esta doctrina centrada en Cristo establecida en el libro de Hebreos no ha sido ampliamente aceptada por otras denominaciones cristianas.
Esto es muy desafortunado porque el ministerio de Cristo en el templo del cielo está intricadamente entretejido en toda la profecía apocalíptica, especialmente en el Apocalipsis. Ahora que hemos considerado el registro histórico de Daniel 8, durante el siglo XIX continuemos nuestro examen considerando los acontecimientos que ocurrieron en el siglo XIX. Cyril Scofield. Con albores del siglo XX, otro predicador bautista comenzó a enseñar sobre este tema e influyó en más personas que cualquier otro hasta la fecha. Su nombre era Dr. Cyril Scofield. Durante la primera década de este siglo presentó una nueva y audaz tesis a la consideración de los protestantes. En resumen, Scofield sintetizó tres conceptos que se estaban desarrollando dentro del protestantismo. Dado que el marco histórico enseñado por Miller había demostrado ser defectuoso, Scofield combinó ideas futuristas enseñadas por el erudito jesuita Francisco Rivera, 1537-1591, con la idea relativamente nueva de un rapto previo a la segunda venida de Cristo. Este es un legado jesuita que fue entregado en esos tiempos a los creyentes porque querían detener el ímpetu de la reforma que se venían convirtiendo mucho y que señalaban al Papa como el anticristo y la Iglesia Católica como la ramera. Esta noción de rapto se presentó por primera vez en la Conferencia Británica de Albert Park, 1826 al 30. Con estas dos nociones incluyó una nueva doctrina emergente llamada dispensacionalismo. Como resultado de la síntesis de Scofield, se introdujeron 4 nuevas ideas proféticas en el pensamiento protestante de historia. 1. Las promesas dadas en el Antiguo Testamento al Antiguo Israel se cumplirán después del arrebatamiento de la iglesia cristiana. El Todopoderoso cumplirá todo eso. Prometió un Israel restaurado y convertido después del arrebatamiento. 2. La semana 70 de Daniel 9 está desconectada de las 69 semanas anteriores y debe ubicarse en el fin del mundo, futurismo. La brecha entre las 69 semanas y la semana 70 se llama la era o dispensación de la iglesia cristiana en la actualidad. 3. A lo largo de los tiempos, el Todopoderoso ha implementado diferentes planes o requisitos, dispensaciones para la salvación del hombre. Esta es la enseñanza que libera a los cristianos de la obediencia de las leyes del Antiguo Testamento que fueron clavadas, según ellos, en la cruz. 4. Antes de que comience la gran tribulación, el cuerpo de Cristo será arrebatado de la tierra. Entonces 144,000 judíos, literales dicen ellos, se convertirán en Cristo y cumplirán su nombramiento original de llevar al mundo a Él como Salvador. Aunque la tesis de Scofield no obtuvo apoyo inmediato, sí echó raíces. El Instituto Bíblico Moody de Chicago, Illinois, finalmente se convirtió en un firme partidario de la idea de Scofield. Todos los que hablan de raptos y estudio de las dispensaciones, ahí es donde agarran su papel de grado de la enseñanza que la escuela de Moody Bíblico de Chicago les ha enseñado. Con el tiempo, el ala fundamentalista del protestantismo ha adoptado gran parte de la tesis de Scofield. A medida que el fundamentalismo y el dispensacionalismo han ganado popularidad, se han producido importantes desvíos del protestantismo tradicional en la comprensión profética. 2 puntos de divergencia. Quizás el cambio más profundo entre los protestantes anteriores a Scofield y los protestantes posteriores a Scofield, los de hoy, es el papel que desempeña Israel durante el fin de los tiempos y la identidad del anticristo. Hasta 1900, la mayoría de los escritores protestantes identificaron al Israel del Nuevo Testamento como persona de todas las naciones que recibieron a Cristo, Gálatas 3, 28 y 29. Y el Papa era el gran anticristo, según de Tesalonicenses 2, Apocalipsis 13, 1. Sin embargo, Scofield estaba convencido de que el Israel del Nuevo Testamento es la misma nación que el Israel del Antiguo Testamento. Scofield anticipó el establecimiento de la nación moderna de Israel que tuvo lugar en 1948. Scofield también concluyó que el anticristo es un hombre, quizás nacido en Europa, que aparecerá en el futuro durante la mitad de los 7 años de la gran tribulación, la semana 70 de Daniel, capítulo 9. Entonces, ¿dónde colocó Scofield los 2300 días de Daniel 8:14? En su comentario bíblico sobre Daniel 8 afirma: esta predicción se cumplió durante la amarga persecución de Antíoco Epífanes IV y en la purificación del santuario de Jerusalén. Se refiere a un periodo histórico que va del 168 al 162 antes de Cristo, históricamente conocido como la revuelta macabea bajo Judas Macabeo.
El razonamiento de Scofield es simple y directo. Concluye que el carnero de Daniel 8 es Persia y el macho cabrío es Grecia. La Biblia establece esto claramente. Scofield luego concluye que el poder del cuerno de Daniel 8:9 debe ser Antíoco Epífanes IV, un rey que salió de Siria que estaba ubicado en una de las 4 divisiones del imperio griego. Los historiadores nos cuentan que el Antíoco persiguió a los judíos y profanó su templo en Jerusalén. Scofield sitúa el comienzo de los 2310, el 6 de diciembre del 167 a.C., cuando Antíoco profanó el templo y finalizó ese periodo el 27 de marzo del 160 a.C., cuando el general Nicanor fue asesinado. Creo que Scofield observa correctamente que la visión de Daniel 8 se refiere al tiempo señalado del fin, pero esto produce un pequeño problema. La mayoría de los comentaristas de Daniel 8 antes de Scofield consideraban que el poder del cuerno, Daniel 8:9, y el rey que entendía su existencia oscura, Daniel 8:23, eran la misma entidad. Sin embargo, Scofield los separó, concluyó que la figura siniestra de Daniel 8:23, el rey que comprende sentencias oscuras, no es la misma entidad que el poder del cuerno mencionado anteriormente en Daniel 8:9, sino más bien una alusión al anticristo durante los últimos tiempos. En otras palabras, Scofield ubica el 95% de Daniel 8 en la historia antigua y sin mostrar ninguna conexión entre el pasado y el futuro, ubica los versículos finales de Daniel 8 en el futuro. Creo que el poder del cuerno en el versículo 9 y el rey que comprende sentencias oscuras en el versículo 23 son lo mismo. El anticristo que aparece durante el tiempo señalado al fin, el poder del cuerno es obviamente la única entidad posible que pueden aparecer durante los últimos tiempos, ya que el carnero y el macho cabrío se definen en la visión como los antiguos imperios mundiales de Medo, Persia y Grecia. Desde mi punto de vista, Scofield se equivoca al separar el poder del cuerno de las especificaciones que acompañan a que el rey comprenda frases oscuras y luego intenta forzar a Antíoco IV y los 2300 días a un entorno antiguo. Ambas opiniones son deficientes. Como habrá concluido, considero que los puntos de vista de Scofield y los adventistas del séptimo día son deficientes, aunque ambos puntos de vista contribuyen a la comprensión de la profecía bíblica. Disfruto estudiando varios puntos de vista sobre cualquier tema, ya que las ideas de muchas personas revelan cuestiones que una persona nunca encontraría en su propio estudio. La afirmación de Scofield sobre los 2300 días no puede validarse por 3 razones. Razón primera, Scofield elige 2 eventos para marcar el principio y el final de los 2300 días que no tienen relevancia textual para Daniel 8 o los 2300 días mencionados en el versículo 14. Comienza con la profanación del templo en Jerusalén y termina con la muerte del general Nicanor unos 2300 días después. Usando el tiempo futuro de indicativo, la profecía de Daniel 8:14 simplemente declara que el santuario será limpiado cuando transcurran 2300 días. Si la profecía de Daniel 8:14 se refiere al templo de Jerusalén que profanó Antíoco IV, entonces la historia no respalda la afirmación de Scofield, según 1 de Macabeos 4:52 al 54. El templo reconstruido fue purificado, reconsagrado y los servicios se reanudaron 3 años después, el 14 de diciembre de 164 a.C., según de Macabeos 10:1 al 8. También confirma que los servicios del templo se reanudaron en ese momento. En otras palabras, el lapso de tiempo entre la purificación del templo reconstruida por Judas Macabeo y la continuación por Antíoco ni siquiera se acerca a los 2300 días. Este punto por sí solo debería hacer que la opinión de Scofield sea incorrecta. La razón 2. Aunque los defensores de la posición de Scofield reconocen que los servicios del templo comenzaron mucho antes de que expiraran los 2300 días, sostienen que los servicios del templo solo estuvieron libres de amenazas destructivas después de la muerte del general Nicanor. Daniel 8:14 no dice nada acerca de una amenaza o destrucción. La Biblia simplemente dice, entonces será purificado el santuario o restaurado. No obstante, los defensores de Scofield dicen que 2300 días se cumplieron cuando Nicanor murió porque la amenaza de destrucción del templo desapareció después de la muerte de Nicanor. Lo siguiente que le voy a presentar de los 1300 días es que yo utilizo Menorá para respaldar este argumento. Los datos están tomados de 1 de Macabeos 1:54 y capítulo 7, versículo 43. Antes de Cristo, 167, el 6 de diciembre de 667 a.C., cuando Antíoco Epífanes profanó el templo.
27 de marzo de 160 a.C., cuando el general Nicanor fue asesinado. Son fechas de antes de la era cristiana. Por lo tanto, 360 más 360 más 360 más 360 más 360 más 110 son 2270. Sumar 30 días cada 7 años para ajustar el calendario más 30, el tiempo total, 2300 días. Así lo especificó Cyril Scofield. Este estudio se basa en la suposición falsa de que los judíos observaban un año de 360 días. Los partidarios de esta teoría calculan que desde el 6 de diciembre de 167 hasta el 27 de marzo de 160 a.C. transcurrieron 2270 días. Luego, para que el cálculo funcione, agregan un mes, 30 días, cada 7 años para el ajuste del calendario y el tiempo total suma 2300 días. Este calendario parece artificial más que un hecho histórico. Primero, considere que no existe evidencia histórica de que los judíos hayan observado alguna vez un año de 360 días. Sin embargo, hay evidencia de que los judíos asociaban un año con un ciclo solar de 360 grados. De hecho, no existe evidencia histórica de que alguna nación o tribu en la tierra haya seguido alguna vez un año de 360 días. Incluso si los judíos usaran este calendario anual de 360 días, como se describe el ajuste de 30 días cada 7 años, no resuelve el problema crítico de la alineación solar que es necesaria para plantar cultivos. En 7 años el problema de alineación con el sol sería de 36.75 días, no de 30 días. Además, si los judíos usan este calendario con su ajuste de 30 días cada 7 años, entonces en tan solo 28 años su calendario estaría 27 días desalineado con el sol y sus estaciones. Ninguna nación agrícola podría soportar este tipo de error en el calendario. Un año solar tiene 365 los 242 días. Antes del cautiverio babilónico, en 605 a.C., los judíos seguían un año de 12 meses basado en el tiempo solar lunar. Un mes lunar tiene 29,53 días, que constaba de 354 o 355 días. Para armonizar el calendario lunar con el sol cada año, los líderes judíos simplemente añadían días intercalados al final de cada año. Esperaban la primera luna nueva después del equinoccio de primavera para comenzar cada nuevo año. Este método simple de agregar días al 12º mes del año anterior aseguró un cálculo preciso con el sol para cosechas, fiestas. También significa que cada nuevo año comenzaba dentro de un periodo de 29 días, cualquier momento entre el equinoccio de primavera y la primera luna nueva. Este sistema funcionó muy fácilmente. Por ejemplo, en cualquier año en particular, los judíos podían agregar 10 días intercalados al 12º mes después de un equinoccio, mientras esperaban la primera luna nueva para comenzar el nuevo año. Sin embargo, el año próximo tal vez tenga que añadir 16 años al 12º mes. El punto crucial es que nunca agregaron más de 30 días al 12º mes, porque un ciclo lunar nunca dura más de 29,53 días y nunca comenzaron el nuevo año antes del equinoccio de primavera. Según la enciclopedia judía, los días nublados podían retrasar el año nuevo hasta 2 semanas, porque los judíos esperaban hasta poder observar la luna nueva. Por esta misma razón, los historiadores no pueden calcular los acontecimientos judíos hasta el mismo día con un alto grado de certeza. Y el lapso de tiempo entre la profanación del templo de Antiguo Cuarto y la muerte del general Nicanor, asumiendo que aquí es donde transcurrieron los 2300 días de 1814, pertenecen, no son 2300 días. Scofield parece dejar de lado el punto de que los periodos de tiempo proféticos son periodos de tiempo precisos. Él comenta sobre el periodo de 60 semanas, Daniel 9:24, para verificar este punto. A este respecto, debe recordarse que en el gran alcance de la profecía, el tiempo profético está invariablemente tan cerca como para dar una advertencia completa, por lo que es indeterminado como para no dar satisfacción a la mera curiosidad. Entonces, si estamos de acuerdo con la ubicación de Scofield de los 2300 días, entonces también debemos aceptar el tiempo cercano, porque el número real de días entre las fechas
de 2300 días según el cómputo solar. Por otro lado, si queremos la manera judía de llevar el tiempo, el rango de días podría ser tan solo 2303 o hasta 2332 días en total. Obviamente, Scofield pensó que 2304 2332 estaban lo suficientemente cerca. Si esto es cierto, entonces todos los periodos de tiempo de la profecía, incluidas las 70 semanas, deben considerarse únicamente como tiempos aproximados. Significa esto que una vez que encontramos algún evento lo suficientemente cercano como para encajar en un periodo de tiempo profético, podemos declarar resuelto el misterio. No lo creo. Creo que el poderoso, el actor de la profecía, quiere decir lo que dice y dice lo que quiere decir. ¿Cómo puede un todopoderoso omnisciente no saber el número real de días? Parece que Scofield y sus seguidores han forzado una suposición falsa en la profecía de Daniel 8 y luego han intentado justificarla con un ajuste deficiente. Otro tema que Scofield no abordó está íntimamente relacionado con Daniel 8:14. Si las 70 semanas de Daniel 9 se encuentran según el principio de día año del calendario del jubileo, ¿qué impide entonces que los 2300 días se cuenten mediante el mismo mecanismo? Parece que los periodos de tiempo de Daniel 7, Daniel 8 y Daniel 9 son contados por días por el poderoso de acuerdo con la operación día por año del calendario del jubileo. Obviamente, Scofield no pudo usar este método de cálculo y ubicar el final de este periodo profético antes del nacimiento de Cristo. Sin embargo, no ofreció ninguna razón por lo cual el principio de día por año no debería usarse para este periodo de tiempo, aunque sí lo usó para la profecía de las 70 semanas. En el siguiente capítulo de Daniel hablaremos de esto. Razón 3. Scofield afirma que la muerte del general Nicanor está relacionada con Daniel 8. Scofield eligió la muerte del general Nicanor el 27 de marzo de 160 a.C. para marcar el final de los 2300 días. ¿Por qué el general Nicanor? ¿Qué hizo de su muerte el cumplimiento profético de Daniel 8:14? ¿Terminó la amenaza al templo de Jerusalén con la muerte del general Nicanor? No. De hecho, la vida para los judíos solo empeoró. Por ejemplo, el rey Demetrio secuestró y mató a Judas Macabeo, primera de Macabeo 9:18. Aproximadamente 2 meses después de la muerte de Nicanor y la guerra contra Israel no terminaron con la muerte de Nicanor. En mayo de 159 a.C., aproximadamente un año después de la muerte de Nicanor, Alcimo ordenó derribar el muro del atrio interior del santuario, destruyendo así la obra de los profetas. Primera de Macabeo 9:54. El libro de Primera de Macabeo describe muchas guerras que continuaron librando contra Israel después de la muerte de Nicanor. La idea de que la amenaza militar contra el templo desapareció con la muerte del general Nicanor no es cierta. Los hechos verificados por la historia cuestionan la afirmación de cumplimiento de Scofield. Ahora, resumamos la ubicación de Scofield de los 2300 días. El templo de Jerusalén no estuvo libre de amenazas tras la muerte de Nicanor. El periodo entre la profanación del templo por parte de Antico y la muerte de Nicanor no es de 2300 días. Además, Scofield tampoco incluye en sus conclusiones muchas especificaciones proféticas dadas en Daniel 8. Esto trae a colación un buen punto. Un cumplimiento profético solo puede ocurrir cuando se cumplen todas las especificaciones. Por lo tanto, creo que el padre que definió la órbita y el número de electrones alrededor del núcleo de un átomo es mucho más preciso a la hora de predecir el resultado real de los acontecimientos de los que permite la interpretación de la profecía de Scofield. Variaciones con Merle y los adventistas. Tampoco estoy de acuerdo con algunas conclusiones tomadas por Merle y más tarde por los adventistas del séptimo día. Aunque varias de mis conclusiones sobre Daniel 8 son similares, llego a ciertas conclusiones usando un proceso completamente diferente. El punto es que las reglas de interpretación que sigo pueden producir resultados similares en un elemento profético, pero resultados muy diferentes en otro. A continuación se presenta una breve discusión general de mis conclusiones y una evaluación de las diferencias. 1. William Miller determinó correctamente que los 2300 días de Daniel 8:14 deben contarse como un día para un año, lo que sería 2300 años solares, aunque se puede demostrar que Miller llegó a esta conclusión utilizando una lógica errónea. 2.
William Miller identificó correctamente el final de los 2300 días como la primavera de 1844. Fueron Samuel Snow y Apollo Hale quienes calcularon el final de los 2300 días como el 22 de octubre de 1844. 3. William Miller asocia correctamente los 2300 días de Daniel 8 con las 70 semanas de Daniel 9. Miller llegó a la conclusión de que la explicación del ángel Gabriel registrada en Daniel 9 es una continuación de la visión anterior de Daniel registrada en Daniel 8. En otras palabras, la visión de Daniel 8 y el apéndice de Daniel 9 llegaron en 2 entregas. 4. William Miller interpretó correctamente al cornero y al macho cabrío como imperios del mundo antiguo. El carnero representa a los medo-persas y el macho cabrío a los griegos. Miller también concluyó que el cuerno grande o notable de la cabra era Alejandro Magno y que después de su muerte su imperio quedó dividido entre sus 4 generales, Selecus, Ptolomeo, Casandro y Lisímaco. 5. Los primeros adventistas del séptimo día concluyeron correctamente que el templo para ser purificado en Daniel 8:14 es el templo celestial y no el terrenal, Hebreos 8, capítulo hasta el 10. Utilizando la simbología del santuario del Antiguo Testamento, aprendieron que Cristo comenzó una nueva fase de obra en el templo del cielo en 1844 como juez del hombre. Como tal, Jesús inició un juicio previo al advenimiento en 1844, abriendo e investigando cada vida en los libros de registro del cielo, Daniel 7, 9 y versículo 10. El propósito de esta investigación es determinar quiénes entre los muertos de Adán y Eva deben ser salvos o destruidos. Los vivos serán juzgados por la prueba de la marca de la bestia que ocurre justo antes de la segunda venida. Sin embargo, los adventistas concluyeron incorrectamente que el juicio que comenzó en 1844 concierne solo a aquellos que han recibido a Jesús como su Salvador en algún momento de su vida. Entiendo que cada vida es examinada en los libros de registro, no solo aquellos que han recibido a Cristo, sino el resto del mundo. Sexto, William Miller y los primeros adventistas creían que el poder del cuerno, el rey de rostro severo de Daniel 8, es una ampliación del poder del cuerno pequeño en Daniel 7 y por lo tanto es el papado. Esta conclusión distorsiona el origen del poder de la bestia. Mi estudio me ha llevado a creer que el poder del cuerno, rey de rostro severo de Daniel 8, es el diablo quien físicamente parece engañar al mundo durante la gran tribulación venidera. Para lograr esto, el diablo se personificará en Cristo, realizará grandes milagros y llevará a miles de millones de personas a creer que Él es Dios. Todo antes de que ocurra la segunda venida de Jesús. Recuerde, la descripción del rey de rostro severo ocurre durante el punto focal de la visión que es el tiempo señalado del fin. 7. Finalmente, William Miller y los primeros adventistas no interpretaron correctamente ciertas especificaciones dentro de Daniel 8, como las huestes estrelladas, el diario. Estas y otras especificaciones se discutirán más adelante en los estudios. ¿Por qué diferimos? En una palabra, Scofield, Miller, los adventistas y yo discrepamos sobre Daniel 8 debido a las reglas de interpretación utilizadas. Las reglas de interpretación son los métodos medios utilizados para interpretar la profecía bíblica de manera consistente. Un intérprete no puede crear reglas de interpretación precisas y lo que es más importante, cualquier intérprete debe tener mucho cuidado de no doblar ni organizar las reglas de manera que sean más favorables para cualquier punto que se desee exponer. En otras palabras, la Biblia debe interpretarse a sí mismo. La clave para determinar si una regla es válida es la coherencia interna. Se requieren muchas pruebas para demostrar la validez de una regla. Solo la Biblia debe proporcionar las reglas que resuelvan su misterio. Sin regla que yo sepa, ni Scofield ni Miller publicaron un conjunto de reglas o hermenéutica. Aún así, la mayoría de los estudiantes pueden analizar cuidadosamente sus conclusiones y determinar los métodos que las produjeron. Actualización. Este artículo fue escrito en 1998 en 2013. Me alegro que saber que William Miller de hecho publicó un conjunto de reglas generales que rigen al estudio de la Biblia. Sus 14 reglas se enumeran en memoria de William Miller.
La interpretación que hace Scofield de Daniel y el Apocalipsis parece estar basada en ciertas presuposiciones doctrinales. Scofield era un estudiante de la Biblia agresivo y sus escritos confirman que tenía un amplio conocimiento de las Escrituras. Evidentemente, Scofield y sus pares comenzaron a cuestionar la visión protestante histórica de la profecía por varias razones. Y quizás el mayor impulso para hacerlo fue el fracaso del enfoque histórico de Miller. Aunque el fracaso público de Miller impactó el pensamiento protestante sobre la profecía, las conclusiones de Scofield han tenido un impacto aún mayor en el pensamiento profético actual. Esto es sorprendente ya que el proceso interpretativo de Scofield fue incluso más arriesgado que el de Miller, porque Scofield llegó a sus conclusiones apocalípticas basándose principalmente en presuposiciones doctrinales. Observe cómo funciona. Si primero supone que el poderoso tiene diferentes dispensaciones dentro del plan de salvación, es decir, diferentes requisitos para la salvación para diferentes naciones, y si primero supones que el pacto hecho con el antiguo Israel se cumplirá literalmente en el tiempo del fin, y si primero se supone que la semana 70 tendrá lugar en el fin del mundo, luego las especificaciones de la profecía se vuelven secundarias y el apoyo a las presuposiciones se vuelve primario. Obviamente, esta forma de interpretación puede llevar a muchas conclusiones erróneas y no debe seguirse. Las posiciones doctrinales de Scofield aparentemente estaban de moda antes de que él produjera el pegamento profético que mantiene unidas sus conclusiones. Desafortunadamente, el tiempo no ha cambiado este enfoque del estudio de la Biblia porque abunda la evidencia de que muchas personas usan la Biblia hoy para respaldar sus presuposiciones en lugar de recopilar toda la información que la Biblia ofrece sobre un tema determinado. La búsqueda de la verdad. ¿Puede un buscador honesto de la verdad determinar si está usando de la Biblia de manera inapropiada o en cambio permitiendo que la Biblia se interprete a sí mismo? En teoría la cuestión es sencilla, en la práctica el problema es complejo. En teoría el único camino seguro es poner sobre la mesa para su consideración toda la evidencia que se pueda reunir, es decir, cada pieza de información que ofrece la Biblia sobre el tema que se está investigando. En la práctica, sin embargo, la naturaleza humana tiene una tendencia a ver lo que queremos ver y rechazar o descartar lo que no entendemos o no nos gusta. Entonces, ¿cómo encontramos y luego aceptamos la verdad? En mi búsqueda la verdad encontré un proceso de 6 pasos. Primero, esté dispuesto a reunir todas las pruebas. En segundo lugar, estar dispuesto y ser cuidadoso en resolver todos los conflictos que produce el peso de la evidencia. En tercer lugar, sea completamente honesto y esté dispuesto a aceptar el veredicto de la verdad, a pesar de su efecto en su posición social dentro de su familia, círculo de amigos o empleo. Cuarto, estar íntimamente familiarizado con la presencia y la influencia del Espíritu Santo. Quinto, esté dispuesto a compartir lo que ha aprendido. Por último, mantenga una actitud abierta que continúe buscando la verdad. Esté dispuesto a probar y refutar constantemente todas las cosas. A pesar de todo esto, es posible que todavía no resolvamos completamente la cuestión de la verdad sobre un tema en particular, simplemente porque la verdad misma es una cuestión oportuna. Esta es una parte importante. Cuando el Padre determina que ha llegado el momento de comprender una verdad en particular, la revelará a aquellos que buscan su verdad. Sin embargo, antes del tiempo, el Padre, para esa verdad, todas las personas en el mundo no pueden luchar contra la verdad más simple de su misterio. Antes del tiempo del Eterno que nos revele estas cosas, debemos considerar esto. Entonces, si un expositor no ofrece reglas de interpretación, las personas que estudian sus conclusiones no pueden validar sus puntos de vista a partir del texto de las profecías, excepto en la dirección en que los conduce al expositor. La lógica humana no es confiable porque la lógica se rige por premisas o suposiciones, y si una premisa o suposición es incorrecta, la conclusión también será incorrecta. Además, es muy difícil comprobar las conclusiones de Miller y Scofield, ya que estos acontecimientos aún no han ocurrido. En los días de Miller se desconocían las reglas para probar los elementos no cumplidos en la profecía. Todo lo que Miller pudo ofrecer fue una lógica convincente, y la historia demuestra que la lógica por sí sola es demasiado voluble para algo tan importante como la profecía bíblica.
Los humanos necesitamos algo que guíe y ponga a prueba nuestra lógica. Si este es el caso, entonces, ¿cómo sabe un estudiante de las Escrituras si son conclusiones sobre eventos proféticos futuros son correctas si no hay manera de verificarlas? Dicho de manera más simple, ¿cómo podemos determinar si tenemos la verdad o no? La única respuesta a este dilema se encuentra en un conjunto válido de reglas rectoras mediante las cuales se puede comprobar toda interpretación, tanto pasada como presente y futuro. Dado que Miller y Scofield no ofrecen reglas publicadas, aceptar su punto de vista nos obliga a caer en una de dos trampas. Dado de que con el paso del tiempo se ha demostrado que parte de la visión de Miller son erróneas, debemos preocuparnos más por las conclusiones futuristas de Scofield. Considere estas dos trampas. Trampa primera. Los feligreses deben depender de un erudito o de un comité de eruditos para explicar la profecía correctamente. Esta idea es totalmente inaceptable. Esta creencia es el semillero de cultos, tanto populares como impopulares. Esta posición apoya la idea de que solo los expertos pueden entender la profecía bíblica. ¿Dónde estaban los expertos en los días de Cristo? En los días de Noé. Jesús condenó esta premisa describiéndola como los ciegos guiando a los ciegos. Mateo 15, del versículo 1 al 13. La trampa número 2. La profecía bíblica siempre se ajusta a la doctrina parroquial. Se trata de un problema formidable y persistente. Considere lo siguiente, los bautistas tienen una comprensión profética que es favorable a la doctrina bautista. Los mormones tienen una comprensión profética que es favorable a la doctrina mormona. Los testigos de Jehová, los adventistas, los católicos y otros padecen en el mismo problema. Entonces, ¿qué viene primero? ¿La comprensión de la doctrina o la interpretación de la profecía? Dado que el libro de Daniel fue sellado hasta el tiempo del fin, Daniel 12:9, la doctrina y la profecía no pueden ser hermanas ni armoniosas hasta el tiempo del fin. Desafortunadamente, esto es contrario a las ideas difundidas por organismos religiosos grandes, bien organizados y bien financiados. Bueno, he terminado esta primera parte. Como he dicho anteriormente, no me gusta entenderse. A veces siento que estoy abusando de ustedes, pero me disculpan. Este primer estudio es interesante y si usted lo puede comprender bien, compactarlo, ¿verdad?, en su mente, pídele ayuda al Señor, mande su espíritu a su vida para que le instruya después de haber escuchado estos mensajes y estos principios elementales grandes para poder entender ese maravilloso mensaje de los 2300 días de Daniel 8:14. Bueno, me despido de ustedes, que el Señor me los guarde y me los bendiga, y como siempre, les deseo bendición en su hogar. Y no sea mezquino. Agarre estos videos y mándenselos a sus amigos y a sus hermanos porque necesitan saber cosas que usted está ahora aprendiendo y que muchos de ustedes han buscado cómo entender verdades del pasado. Bueno, les amo en el Señor. Bye bye. Que la bendición del Señor continúe ahí en su hogar.